Bueno, ya habíamos dicho que el máximo representante del modernismo peruano era José Santos Chocano. José Santos Chocano no solamente pertenece a una estirpe aristocrática, ¿no? José Santos Chocano no solamente va a ser uno de los poetas más importantes del Perú, el primer poeta nacional del Perú, sino que también consideraba una visión aristocrática de la literatura y de la poesía en este caso, ¿no? Él pertenece a lo que vamos a conocer como generación arielista, ¿no? También se le denomina generación del 900. Generación, ¿correcto? Del 900. Profesor, ¿y por qué se le llama generación 900? Porque es la primera generación literaria de este nuevo siglo, ¿no? Del siglo XX, ¿correcto? Pero también, ¿por qué se le llama generación arielista? Porque el poeta uruguayo José Enrique Rodó había escrito un manifiesto sobre la conducta modernista en América llamada Ariel, ¿correcto? Que no era otra cosa que la purificación, ¿no es cierto? La purificación del arte, de un arte novedoso, de un arte nuevo surgido en este continente. Y es por eso que este grupo de escritores o esta generación va a tomar el nombre de este ensayo publicado por José Enrique Rodó, Ariel, y se va a denominar generación arielista. Una generación elitista, porque no cualquiera ingresaba a este grupo literario, una generación aristocrática, porque todos eran de buena familia, y una generación que va a instaurar las bases poéticas de la literatura peruana en pleno siglo XX, ¿correcto? Es una generación prosista en su mayoría y se caracterizará, correcto, por ser aristocrática, conservador y tradicionalista, correcto. Esta generación se destaca por esas tres cualidades: son aristocráticos, son conservadores y son tradicionalistas. O sea, ellos manejan una visión de la literatura elitista por sobre todo, ¿no? Y vamos a tener que su guía principal o el líder de esta generación arielista va a ser pues don José de la Riva Agüero, el primer presidente del Perú en el año de 1823 y también uno de los que de alguna manera va a apoyar económicamente a la fundación, ¿no es cierto?, de lo que se va a conocer después como la Universidad Católica del Perú, ¿no? Recordarán que don José de la Riva Agüero, que tenía sus casas pues en el centro de Lima, era casi un monasterio, ¿no? Dona este espacio para la fundación de la primera sede de la Universidad Católica. Va a donar, por ejemplo, su gran biblioteca, ¿no es cierto? Y va a donar algunos terrenos que posteriormente van a ser o se van a convertir en el campus que actualmente tiene la Universidad Católica, que en el año 2017 cumplió 100 años de fundación, pues, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica de esta generación arielista? El pasadismo. ¿Y por qué? Porque como son conservadores, ¿no es cierto?, van a considerar que todo tiempo pasado fue mejor. Es más, que las condiciones colonizadoras de España le dieron, digamos, al Perú una visión más poderosa, más sólida, digamos, una visión más enriquecedora, digamos, culturalmente hablando, ¿no? Entonces, sus representantes van a estar agrupados, ¿no es cierto?, digamos, o sus representantes van a integrar esta nueva visión de la literatura, una visión, digamos, más elitista, una visión conservadora, una visión aristocrática, ¿no? Aquí vamos a encontrar pues a don José de la Riva Agüero, ¿no es cierto? Vamos a encontrar a Víctor Andrés Belaúnde, que posteriormente va a ser uno de los que va a iniciar lo que se va a conocer como el Partido Político Acción Popular, por ejemplo, el Partido de la Lampa, ¿no es cierto? Ventura García Calderón, un escritor peruano en esencia, pero que no nace en el Perú, sino nace en París y va a morir en París, ¿no es cierto? El primer peruano, el primer franco-peruano, ¿no es cierto?, dentro de la literatura, mejor dicho, ¿no? Vamos a encontrar a José Gálvez, ¿no es cierto?, uno de los poetas nacionales del Perú. Vamos a encontrar a Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, ¿no es cierto?, famoso porque va a ser uno de los que va, digamos, a seguir los pasos de la literatura, digamos, de la literatura alegrista o de la literatura, digamos, oscura o gótica, ¿no es cierto?, porque de alguna manera se va a influenciar por Edgar Allan Poe. Tiene un libro de cuentos que se denomina Cuentos Malévolos, ¿no?, muy interesante.
Y pues, ¿por qué pongo en negrita a José Santos Chocano? No solamente porque es digamos, el escritor que se destaca de este grupo, sino porque dentro de este grupo es el único poeta. O sea, no quiere decir que José Gálvez no haya destacado en la poesía y Clemente Palma no haya escrito tampoco poemas, ¿no? Pero lo que se sabe es que José Santos Chocano, ¿no es cierto?, en su mayoría de producción literaria solamente se va a destacar por la poesía, más va a escribir poesía, ¿correcto? Vamos a hablar de José Santos Chocano, que es uno de los poetas más controversiales de la literatura peruana. ¿Por qué controversiales, profesor? Porque, por ejemplo, José Santos Chocano no solamente es el primer poeta laureado por un gobierno, ¿no es cierto?, como poeta nacional, sino que José Santos Chocano está enterrado, está sepultado, mejor dicho, en el cementerio más antiguo del Perú, el Presbítero Maestro, y es el único poeta que ha sido sepultado de pie. O sea, profesor, si uno va al Presbítero Maestro, ¿no es cierto?, va a encontrar, por lo general toda la gente, ¿no es cierto?, que es sepultada, se sepulta de la manera horizontal, ¿no? Pero él está sepultado de manera vertical, ¿no? Así está. Y por ejemplo, en la inscripción, ¿no es cierto?, de la tumba de Chocano dice: aquí yace José Santos Chocano, el poeta que siempre miró hacia el sol, por ejemplo, ¿no? Entonces, de todas maneras, la conducta de Chocano remarca también su impostura al morir, ¿no? Fue un poeta no solamente laureado, sino fue un poeta con un orgullo, digamos, bastante predeterminado, ¿no? Vamos a hablar un poquito de José Santos Chocano, vamos a hablar un poco de la vida de Chocano, antes de que empecemos a hablar sobre su obra, ¿no? Porque es importante hablar de José Santos Chocano como tal, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, chicos, José Santos Chocano nació el 14 de mayo del año de 1875 en Lima, ¿correcto? Fue hijo de María Aurora Gastañoni de la Vega, hija de un minero español enriquecido en Potosí, y de José Félix Chocano de Sela, militar, bisnieto de Francisco de Sela, ahí de su estirpe, ¿no?, precursor de la independencia peruana. Cursó estudios secundarios en el Instituto de Lima y en el Colegio de Lima, lo que se va a conocer después como el Colegio Markham, ¿no?, uno de los colegios más importantes y adinerados del Perú, ¿no? Además, dice que en 1891 ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aunque no va a finalizar pues su carrera, ¿no es cierto? A los 19 años fue encarcelado en la prisión de Casamatas del Callao por sus ideas políticas, ¿no? Tuvo una idea más bien conservadora, una idea más elitista, como te había explicado, y fue su primera incursión en la prisión. Por eso va a escribir, ¿no es cierto?, esta obra en prosa que es el libro de mi proceso, ¿no? Y cuál era su visión política en ese momento, ¿no? Una visión más bien comunista, ¿no? Ahora, en 1894 se inició en el periodismo y colaboró con el diario La Tunda, ¿no? En 1895 pronunció su famoso discurso de la Revolución. En 1896 edita la revista La Neblina. En 1901 y 1905 ejerce como diplomático en Centroamérica y Colombia. Reside también en España y en Nueva York, ¿correcto? O sea que nos damos cuenta que su visión literaria iba de la mano con su visión política y con su pensamiento ideológico, ¿correcto? Se le apartó del servicio diplomático por su participación en una estafa al Banco de España, ¿no? Y residió en Cuba, Puerto Rico, México, donde fue secretario de Pancho Villa, ¿no? Cantó los exteriores de América, naturaleza, leyendas, episodios históricos, relatos con indios, tema de la acción política. Se puso a la cabeza del movimiento modernista en el Perú. Personaje muy polémico en 1920, personaje muy polémico en 1920 disparó y causó la muerte del periodista Edwin Elmore, al producirse un fuerte enfrentamiento entre ambos. Como Chocano tenía básicamente una impostura muy importante, como era una persona que tenía un ego bastante alto, Edwin Elmore, ¿no es cierto?, escribía, era columnista junto con él, compartían, digamos, una misma columna en un diario, ¿no? Entonces Edwin Elmore hablaba de que la poesía de Chocano no era una poesía tan importante, ¿no? Ojo que le afecta mucho al ego de Chocano, y por eso que al salir del diario le va a disparar y lo va a matar.
algo que va a ocurrir después con el José Santos Chocano, después de haber sido hasta secretario de Pancho Villa, va a huir del Perú, pues, ¿no? Y se va a sentar en Chile, ¿no? En 1921 regresó al Perú y el gobierno municipal de Lima lo nombró poeta laureado, pues, ¿no? Ahí ya te había explicado que es el primer poeta nacional, ¿no? Laureado por un régimen determinado. Defensor del americanismo revolucionario, protector de los indios y opositor del imperialismo estadounidense. ¿Correcto? Ahora, va a ocurrir algo muy importante con Chocano. Primero, lo van a acusar de apoyar pues al dictador guatemalteco, ¿no es cierto? A un dictador guatemalteco, y lo van a condenar a muerte. ¿Qué va a pasar después? Muchos escritores van a hacer una carta en petición a que él no sea, ¿no? Asesinado, ¿no? Y entonces la intercesión del Papa y de Alfonso XIII, ¿no es cierto? El monarca español le van a salvar la vida, ¿no? Va a regresar al Perú y luego va a ser detenido. Y luego, ¿por qué? Porque va a ser detenido por haber matado a Byron del Moro. Pero, ¿cómo va a terminar la historia de Chocano? Lo que pasa es que Chocano en su última etapa ya vivía en Chile, ¿no? Y en esa etapa en Chile, como él trataba de rebuscárselas, porque ya nadie lo quería en un diario, él seguía escribiendo, pero lamentablemente nadie oficializaba lo que escribía, porque era un poeta muy polémico. Entonces empieza, imagínate, a vender digamos, mapas para encontrar el tesoro del Dorado, el tesoro perdido de los incas, ¿no? Entonces, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que va a empezar a vender y mucha gente le va a empezar a creer, ¿no? Claro está que con, digamos, las condiciones manifiestas de Chocano, ¿cómo no le van a creer, ¿no? Entonces todo el mundo le empieza a creer, empiezan a comprar, y cuando la gente, ¿no es cierto?, un gran empresario chileno viaja al Perú para encontrar el tesoro, se da cuenta que es una timba, es un engaño, y va a ser asesinado en un tranvía en Chile allá por el año de 1934, ¿no? El 13 de diciembre. Chocano iba en el tranvía cuando un individuo a quien el poeta había comprometido en la búsqueda de hacer un tesoro oculto, sintió de ser defraudado, lo abordó y lo mató a cuchilladas, pues, ¿no? Entonces ahí está. Ese es el destino trágico que tiene Chocano. Pero eso no le quita, pues, de alguna manera su importancia dentro del mundo de la literatura, ¿no? Peruana, ¿no?